El barroco. Este fue un movimiento artístico y sobre todo un periodo de la historia en la cultura occidental. Este abarcó los siglos XVII y principios del siglo XVIII, pudiendo variar según el contexto histórico en cada país. En este periodo de la historia, el arte se volvió más refinado, más ornamental. Y en la pintura, que será uno de nuestros focos de análisis, aunque aún se prolongaron algunos elementos del clasicismo, se adoptaron formas más dinámicas y efectistas, y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, lo cual hoy llamamos documental. El contraste decisivo entre el arte clásico y el barroco lo encontramos en el color y el contexto de cada época. Por un lado, el colorido clásico era una sólida armonía de colores singulares, mientras, por otro lado, el colorido barroco es siempre un movimiento de colores. Según este orden de ideas y para entenderlo mejor, podemos decir que el contenido del arte clásico en un retrato, por ejemplo, podrían ser los ojos. Por otro lado, en el barroco sería la mirada. Las temáticas eran inherentes al contexto de cada época en que se desarrolló cada movimiento artístico. Gracias a la penuria económica en la época que se desarrolló el barroco, pudo preponderar la representación del hombre enfrentándose a la más dura realidad. Entonces veremos que durante este movimiento artístico, la enfrentación con esta realidad tuvo muchos protagonistas. Uno de ellos, y los cuales me llamó personalmente más la atención, fueron los niños. No se podría hacer referencia al naturalismo sin mencionar a Bartolomé Esteban Murillo, el artista español más valorado, admirado y cotizado de su época. Al principio, Murillo adoptó el típico naturalismo tenebrista de la época, contrastes lumínicos y naturalezas muertas realizadas con un dibujo preciso y tonos apagados. Después, su obra se caracteriza por mostrar niños, el encanto infantil bajo un matiz del barroco decorativo italiano, sin tanto claroscuro, y con una pincelada que empieza a adquirir la ligereza que imperará después, y que le hará nombre en la historia. Pero volviendo al naturalismo, y como ya mencionamos, no en pocas ocasiones Murillo retrató niños, y lo hizo con infantes de todos los tipos, santos en sus edades más tempranas, angelitos en alegorías religiosas y niños en escenas muy costumbristas e incluso bastante conmovedoras. En estas obras, a la izquierda el joven mendigo y a la derecha niños comiendo uvas y melón, es donde se explora al máximo la profundidad emocional y la autenticidad de sus retratos. En ambos cuadros se refleja la crisis económica y social de la Sevilla del siglo XVII. Y si bien no se cuentan con evidencias de que este cuadro fue realizado con la intención de hacer una denuncia social, de lo que sí podemos estar seguros es que fue realmente disruptivo al salirse de la temática habitual de la época. Hasta el segmento anterior, evidenciamos cómo Murillo fue realmente disruptivo al pensar fuera de la caja, retratando niños, pero siguiendo una temática la cual no era habitual y que era poco común en la época. Ahora intenta pensar, actualmente cómo podrías aplicar esta misma táctica para crear algo que se sienta igual de disruptivo y fuera de lo común usando un niño. La respuesta ideal a esta pregunta es la serie de arte titulada Smoking Kids, de la fotógrafa belga Frika Jensens. Se dice que esta obra de arte fue inspirada por un video de YouTube, el cual está protagonizado por un niño indonesio, en el que se le puede observar fumando. El video destaca las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, y cuestiona la noción de que fumar sea una actividad principalmente para adultos. Luego de este ejemplo, volvamos al naturalismo. En el cine son múltiples los ejemplos de películas realizadas sobre infancias imposibles. Niños que viven vidas las cuales para la sociedad pueden ser demasiado increíbles para ser ciertas. Mencionemos entonces
3 películas las cuales retratan la infancia de niños, infancias que están limitadas por las problemáticas de su sociedad, tal cual como Murillo lo hizo. Desde Brasil, Pichote, la ley del más débil, de 1980 y dirigida por Héctor Bambeco. Una película cuyo protagonista es Pichote, un delincuente de tan solo 11 años. Nos muestra a un grupo de niños desde los horrores del reformatorio hasta su huida en las calles de Sao Paulo. Abandonados por aquellos que debían protegerles, se ven obligados a vivir del sexo y las drogas. Kids, vidas perdidas. Película considerada de culto del año 1995, dirigida por Larry Clark. Nos muestra las aventuras de un grupo de adolescentes en Nueva York y el consumo desmedido de drogas. Y al mantener tantas relaciones sexuales, con el SIDA en apogeo, tendrán que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Es una polémica y contundente cinta de diálogos explícitos y una estética semidocumental. Y por último, de nuestro queridísimo Víctor Gaviria del año 1998, La vendedora de rosas. Esta es una película colombiana protagonizada por Lady Tavares. Se basa tanto en el cuento La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen como en la vida de Mónica Rodríguez, una niña que el director conoció en las calles de Medellín y sobre la cual está basado el personaje principal.